estudiantes puedan ver después pues el material que quede aquí. Agradeciéndole al doctor Pablo por acompañarnos en este espacio, profe Liz también pues por la gestión y podernos vincular con el profe Pablo. Entonces, profe Liz, yo te doy la palabra para que hagas la presentación del doctor y lo que vamos a hacer en este espacio. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación, profesor Pablo González, que tiene un currículum muy grande, entonces yo sugeriría que él nos hiciera así como una breve descripción de su perfil eh, para que sea con sus propios elementos y no dejar Ajá. algo por fuera. Bienvenido, Bu- profe, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de la especialización en salud mental comunitaria, que va a ser un insumo muy importante para los estudiantes, este trabajo que usted nos va a compartir hoy. Adelante. Muy bien. Quisiera, antes que nada, agradecer a Liz, María Liz, la profesora, por la invitación a esta instancia, eh, porque es importante para nosotros también poder compartir este tipo de aprendizaje que hemos desarrollado a nivel de universidad y también de consultoría en instituciones públicas y privadas. Hay aspectos de esta temática que hemos visto que funcionan bastante bien, el trabajo, la articulación entre las universidades y entre las comunidades y los territorios. Eh, de ahí la idea de poder tratar de replicar alguna experiencia exitosa en estos ámbitos. Son varias las experiencias, pero me concentré en algunas que son bien emblemáticas en este, y que pueden servir al objetivo a los cuales Liz me invitó a participar. Mi nombre es Pablo González, soy antropólogo de la Universidad Austral de Chile, soy magíster en Ciencias Sociales y Políticas Públicas y soy doctor en Ciencias Sociales. Obtuve mi doctorado en España, en la Universidad de Deusto, en Bilbao, estuve viviendo 4 años allá y a través de una beca internacional que siempre la recomiendo, se llama Erasmus Mundus, pude financiar mis estudios doctorales. Y luego vuelvo a Chile, a la Universidad de Talca, a trabajar en el tema de docencia e investigación. Y fundamentalmente me ha interesado el tema de trabajo comunitario en las organizaciones. Independientemente de esa línea de investigación, también desarrollo el tema como antropólogo de arte rupestre, ya en mi tercera publicación este año, el año 23, perdón, fue el tercer libro acerca del arte rupestre en el Maule. Y con ese también, con esa línea de investigación he podido participar y visitar varios países en estas temáticas. Estuve presentando el libro de arte rupestre en Austria, en Viena, en el Museo de Viena el año pasado en septiembre y en algunas otras instancias donde el tema del arte rupestre, el patrimonio, es un tema también interesante que también se da mucho en las comunidades. Así es que parto con esta presentación que la llamé Vinculaciones que Transforman, con la idea fundamental de poder entender no solo la experiencia como tal, esa experiencia de articulación con el territorio y las comunidades, sino que en principio la idea es poder hacer que estas acciones, para que sean emblemáticas y significativas, se den dentro de un marco institucional donde existan políticas, reglamentos y donde la institución reconozca finalmente no solo la labor del docente que desarrolla esta articulación con el territorio, sino que el aprendizaje que se logra por parte del estudiante en esta experiencia de vivir en el territorio y de resolver de alguna forma las problemáticas que se generan. Y en ese sentido va esta presentación. Tiene que ver con el tema de la vinculación con el medio, que es un concepto que aquí en Chile, por lo menos, se ha posicionado con bastante fuerza hace un par de años. Este concepto como tal, viene del concepto anterior, que era responsabilidad social,
universitaria que se transforma en este concepto nuevo que es vinculación con el medio. Hablar un poco acerca de los fundamentos y principios que sostienen este concepto y hablar de algunos proyectos emblemáticos que están dentro de esta estrategia metodológica y técnica, que sus siglas son AMAS, pero básicamente se trata de una propuesta educativa que trata de articular también procesos metodológicos de aprendizaje con servicios a la comunidad. Pero esta es la gracia fundamental de esta metodología y que le da sentido porque articula los aprendizajes significativos de los estudiantes con las políticas o los modelos educativos institucionales y con finalmente la realidad de las comunidades y territorios. Aparte de la Universidad de Talca, trabajo en una consultora que se llama Realiza y que trata fundamentalmente con aspectos de desarrollo sustentable. A través de esta consultora, hemos desarrollado trabajo a nivel nacional con los territorios y tratando también de incorporar temáticas de sustentabilidad en los planes y programas a nivel institucional de educación superior. Trabajamos con un equipo interdisciplinario, ingenieros civiles, ingenieros agrónomos y desde el punto de vista de la antropología también hemos estado aportando aspectos relacionados con esta temática a nivel institucional y a nivel comunitario, sobre todo en el uso de metodologías participativas. Bien, para entrar en contexto, estoy ubicado en este momento en Talca, la ciudad de Talca que la profesora Liz conoce, estuvo en el congreso aquí. Una ciudad que tiene alrededor de 200.000 habitantes, en una región que es la región del Maule, una región del Maule que tiene 1.000.000, un poquito más de habitantes, una zona que tiene alto porcentaje de ruralidad, somos del promedio un poco más alto del promedio nacional, y también tenemos localidades bastante vulnerables, un porcentaje de pobreza que también es bastante alto, más que el promedio, alcanza el 16%, y tenemos una comuna, una región. Chile está dividido en regiones, tenemos más de 16 regiones, y cada región está dividida en comunas. Por lo tanto, esta es la región del Maule, tenemos 30 comunas, yo estoy ubicado aquí en la comuna de Talca, y tenemos comunas que están en la costa, Constitución, Chanco, Tres Playas, Océano Pacífico, y tenemos comunas que están en la cordillera, precordillera, límites con Argentina. Tenemos un paso importante con Argentina aquí en San Clemente, que nos permite comunicar permanentemente con ciudades como San Rafael y Malargüe, que están aquí en Argentina. En este momento el paso está cerrado porque la nieve tiene todo cubierto esta zona. Por lo tanto, dentro de este territorio, inicialmente, como Universidad de Talca, se ha desarrollado una serie de políticas, reglamentos, mecanismos para articular el territorio con la universidad. Y en ese ámbito, institucionalmente, se crea esta Dirección General de Vinculación con el Medio, que permite regular un poco las relaciones que se dan entre la institución, entre el territorio y las comunidades. Y ahí entonces el rol de los estudiantes es fundamental en este proceso. Primero, que nada, lo importante para trabajar en estos temas era poder definir qué es o qué entendemos con vinculación con el medio, pensando en que todos tenemos que hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje y comprender el mismo espíritu del concepto. Y aparece este concepto de bidireccionalidad, impacto o contribución y sustentabilidad o sostenibilidad. Esos son los tres elementos fundamentales que se manejan en este concepto de vinculación con el medio. Por lo tanto, toda acción que se genere con la comunidad, con las organizaciones sociales, territoriales o funcionales, debiera estar en este marco. Se debiera contribuir a generar un impacto positivo en las comunidades y los territorios. Debiera ser una ayuda
bidireccional, que los dos o los tres agentes que participan, todos los agentes o actores que participan se vean beneficiados y tengan que ver con acciones que se mantengan en el tiempo y que además contribuyan a todo el aspecto de educación superior institucional, ya sea la docencia, la investigación, la extensión, la creación artística y la innovación. La idea fundamental es que toda acción que se genere en el territorio con las organizaciones se dé en este marco institucional. De esta forma, hay algunos principios claros de esta vinculación con el medio que tienen que ver con el compromiso de la universidad, con el territorio, con las organizaciones, dentro del marco también de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que la universidad tenga o la institución sea capaz de tener un plan estratégico que esté incorporado la dimensión de vinculación con el medio y que se defina claramente los conceptos, los mecanismos y las políticas que de alguna forma orientan esta acción. Por lo tanto, hay 5 principios orientadores de este concepto de vinculación con el medio que sostiene finalmente toda acción comunitaria, que es la responsabilidad social, la pertinencia, la bidireccionalidad y la integración sistemática y la retroalimentación. Si bien es importante la bidireccionalidad, la sostenibilidad y el impacto o la contribución, es súper importante que todas estas orientaciones políticas o estructuras que se generan estén integrados a todo el sistema. No pueden estar aislados, sino que tienen que estar dentro de un conjunto bajo esa mirada holística que se da al interior de la institución. Y lo otro importante es que toda acción que se genere tiene que ser medida, tiene que ser evaluada y tiene que ser retroalimentada con los actores fundamentales. Ese es un paso fundamental para poder involucrar a los actores que participan en este tipo de actividades. Si no hay retroalimentación, es muy difícil alcanzar el compromiso y el involucramiento de los actores que participan en cada una de estas acciones. Y en ese contexto, entonces, era muy necesario generar mecanismos, sistemas que nos permitan visibilizar tanto las comunidades y los territorios con los cuales nosotros trabajamos. Entonces, dentro del punto de vista institucional, tenemos una mirada ya más bien estructural, donde hay un proceso estratégico por parte de la institución de educación superior, y hay un proceso también que es más bien operativo, con la descripción de funciones y roles al interior de cada una de las unidades que incorporan esta dimensión de vinculación con el medio. Y en el caso de esta institución de la Universidad de Talca, que es una universidad pública del Estado, generó esta Dirección General de Vinculación con el Medio, que tiene 3 polos centrales o 3 focos centrales que tienen que ver con la articulación, la creación y la medición. A partir de estos 3 polos se generan entonces estas actividades que nosotros llamamos desafíos y que permiten de alguna forma que las comunidades a través de diagnósticos se co-construya una serie de iniciativas que permitan, una vez que se ejecuten, evaluarse y poder entrar a este circuito de articulación, creación y medición que es constante. Entonces tenemos por un lado la comunidad interna, que en el fondo genera estas oportunidades de colaboración, pero también se reconoce a esta comunidad externa, donde están las organizaciones sociales, públicas, privadas, que permiten también, a partir de este sistema, poder co-construir. Ya no es solo la universidad que va al territorio y plantea una iniciativa. Acá los desafíos se generan, se co-construyen con la idea de generar un mayor impacto y contribución en el territorio. De esta forma, este modelo operativo que veíamos en la gráfica fue incorporándose ya en el ADN institucional. Se generaron modelos de vinculación con el medio que están integrados y, como ustedes pueden ver, estos elementos de articulación y co-creación y medición
son un tema fundamental. Sin este paso difícilmente podemos contribuir y evaluar a partir de un set de indicadores la contribución que hace la organización, la institución en el territorio y el proceso de aprendizaje además que logran los estudiantes en el desarrollo de esa actividad. Eso también es importante. Esto está no solo a nivel de mediciones de indicadores institucionales, sino que también está con la idea de contribuir a la mejora de los procesos de aprendizaje de los estudiantes que desarrollan esta iniciativa. Se generan diagramas de procesos, flujogramas también, que permiten de alguna forma definir los roles, las responsabilidades, los tiempos también, para que las personas que quieran saber más en detalle, por ejemplo, cuál es el logro, la contribución que hace no solo al territorio, sino a los procesos de aprendizaje de los estudiantes, estén bastante claros y definidos. Mucha transparencia, se generan manuales en ese sentido y la gente puede acceder a toda esta información. Entonces, lo que parecía ser inicialmente esta mirada de una universidad pública que está centrada en sí misma, se expande, entiende que para ser universidad en el territorio tenemos que contar con los diferentes actores, las diferentes comunidades, las diferentes realidades que existen en el territorio, y entonces esta mirada que fue al principio centralizada se fue expandiendo a todo el territorio, la comunidad universitaria, las municipalidades, las instituciones públicas, privadas, empresas también, sobre todo con el tema del desarrollo tecnológico, la unidad de vinculación con el medio al interior de la universidad y de otras universidades de la región. Entonces hay una serie de realidades externas que son muy necesarias para hacer también de esta universidad pública una universidad que se empodere y se apropie de las distintas realidades del territorio. Por lo tanto, es importante en principio, y por eso era esta primera parte un poco como de marco teórico que nos permite decir, bien, vamos a trabajar en el territorio, estas son las condiciones institucionales, tenemos que identificar quiénes son los involucrados, tenemos que en conjunto ir reconociendo las comunidades, los territorios, las organizaciones y hacer esta especie de catastro para saber con quiénes convivimos, cuáles en este hábitat. Y esto aparece muy bien en el tema de los grupos de interés, identificar de la sociedad civil, de los sectores productivos, del sistema educacional, del gobierno local, identificar en detalle cada uno de los actores que participan en el territorio para generar vínculos más directos y generar mayor compromiso. Entonces, tomando en consideración todos estos aspectos anteriores, se decide reconstruir esta mirada hacia el territorio desde la universidad, desde los estudiantes y establecer un objetivo principal que tiene que ver con el desarrollo integral, tiene que ver con el objetivo de desarrollo sustentable, tiene que ver con la mejora en la calidad de vida de las personas, de las comunidades, de las instituciones y del territorio, a través de esta interacción que, como les decía, es permanente en el tiempo, genera contribuciones y además se logra medir y evaluar en términos de beneficios a las comunidades. Y además genera mejoras en los procesos, el modelo educativo y en los procesos de aprendizaje, que también es un tema súper importante porque en el fondo es el estudiante finalmente quien se ve bastante beneficiado porque aparte de desarrollar experiencias metodológicas, contribuye a su territorio y cuando egresa tiene una mirada más amplia acerca de lo que puede ser su futuro laboral incluso, su empleabilidad. Ahora bien, han habido experiencias, hemos visto experiencia a nivel nacional e internacional también, y nos hemos dado cuenta que muchas instituciones de educación superior generan muchas actividades, muchas acciones, pero no todas estas acciones están dentro del marco de la vinculación con el medio. Por eso siempre planteamos que es como un mantra, no toda acción de vinculación
es vinculación con el medio, porque muchas veces se generan vínculos con el territorio que son aislados y lo que hacen finalmente es perjudicar al territorio, es perjudicar a las comunicaciones porque generan altas expectativas que no se logran resolver. Por lo tanto, eso no sería una vinculación con el medio, sino que sería una acción puntual que se genera en un punto determinado, donde la universidad va o la organización va y nunca vuelve. Entonces, hay acciones de estas que, si bien es cierto, generan un impacto mediático, no son sostenibles en el tiempo, por lo tanto no estarían dentro de esta idea de vinculación con el medio. Hay acciones como prácticas estudiantiles, los campos clínicos, transferencia tecnológica, voluntariado, que si bien es cierto, son acciones que son reconocidas en las comunidades históricamente, por ejemplo el voluntariado, no estarían en el fondo contribuyendo mucho al ámbito de la docencia, de la investigación, nos generarían mucho impacto bidireccional porque en el fondo hay acciones como por ejemplo algunas de prácticas estudiantiles que si bien es cierto se beneficia al estudiante, se beneficia el módulo porque el estudiante termina y se pone una nota, una calificación, al final las comunidades no se ven muy bien involucradas en este proceso. Entonces uno tiene que velar porque esta experiencia sea también y genere este impacto bidireccional y que se co-construya desde el inicio, es decir, que las comunidades participen desde el inicio en los procesos de formulación de los proyectos. Y lo otro es que actividades como estas que generan vinculación con el medio, es importante que permanentemente se esté comunicando, que exista una base de datos, que existan indicadores, que se pueda registrar, que se pueda medir, que se pueda evaluar constantemente esta contribución. En general, a esta altura ya no se habla mucho del concepto de impacto, sino que se habla más bien de los procesos de contribución, porque es bastante complejo, porque el impacto genera más bien un dato duro. Aquí estamos hablando de contribuciones que van más allá de ese dato preciso. Entonces, dentro de este contexto, dentro de esta línea que hemos tratado de desarrollar en términos de la experiencia, donde hay instituciones que reconocen que debiera haber una política de vinculación con el medio, reconocen el concepto, que hay un reglamento, que hay un proceso interno que vincula todo el trabajo institucional en pos de esta dimensión, reconoce finalmente que hay un territorio donde se ubica esta institución y hay comunidades, y hay instituciones, y hay personas, y hay dificultades, y hay problemáticas. Entonces quise rescatar algunos proyectos que sean dentro de este marco, que nosotros les llamamos proyectos emblemáticos. Estos proyectos emblemáticos se caracterizan fundamentalmente por estar desde el inicio con estos procesos de co-creación, es decir, grupos de estudiantes que van al territorio, trabajan con las comunidades, generan diagnósticos co-construidos y permiten finalmente generar y mejorar permanentemente estos diagnósticos hasta generar instancias de mejora en conjunto con la comunidad, generando mayor compromiso, mayor apropiación y un mayor impacto al final del proceso. También proyectos que nos han permitido generar esta articulación con los diferentes actores que están presentes en el territorio a través de una serie de proyectos, como por ejemplo para el tiempo del coronavirus, también hicimos varios proyectos articulados, como huertas en los domicilios, también proyectos que tienen que ver con emprendimientos. En la actualidad se están desarrollando una serie de acciones que tienen que ver con el desarrollo de proyectos al interior de las comunas que presentan mayor problema ahora, por ejemplo, con el cambio climático. Comunidades que se han visto afectadas directamente con este punto, entonces hemos tratado de generar iniciativas también que mejoren su habitar. Y dentro de esta actividad que voy a mencionar, aparte de lo co-creativo, aparte de la
del tema de las contribuciones, de las mediciones, tiene que ver mucho con esa búsqueda permanente de información con la comunidad, de estar retroalimentando permanentemente, no solo de los resultados finales, sino que también de los procesos intermedios de desarrollo que permiten mejorar este tipo de trabajo. Y también el cuarto elemento también que es importante antes de pasar de lleno a los proyectos como tales, los planes de comunicación, los planes estratégicos de comunicación, la estrategia de comunicación son bastante efectivas en la medida en que divulguemos toda esta información. Hay un proceso de divulgación constante, que es permanente, que se articula con la comunidad, que utiliza lenguaje cercano y que permiten que las comunidades no vean ajeno el tema de la investigación, el tema de los resultados. Aquí en los proyectos de divulgación que tenemos, tratamos de que toda la comunidad se sienta informada con cada una de los proyectos o de las iniciativas que se generan a nivel regional. Mientras más información mientras más democrática sea la información y el conocimiento, mejor resultado vamos a obtener al final del proceso. Por lo tanto, si el mantra original era que no toda acción de vinculación es vinculación con el medio, las vinculaciones que sí generan vinculación y que sí transforman el territorio están asociadas con acciones puntuales y específicas que contemplan este tipo de indicadores o dimensiones. Es decir, que sean sostenibles en el tiempo, que no sean acciones puntuales, que sea de un día o de un mes, sino que permanezcan en el tiempo, si es posible por años. Por eso la figura del programa es importante. Nosotros en este tipo de iniciativas podemos diferenciar entre estudio, programa y proyecto. El proyecto tiene un tiempo definido, un año podría ser. El estudio se materializa en un informe, en un escrito, pero la figura de programa me permite a mí generar una iniciativa que es durable en el tiempo, que puede permanecer durante 3 años y que en esos 3 años podemos observar algunos cambios actitudinales y también cambios perceptivos y de la materialidad. Por eso es importante el concepto de sostenibilidad en el tiempo. Que sea bidireccional es clave. Es clave. Toda acción que se genere y que co-construya con las comunidades es un aporte importante, no solo para los resultados, sino que para el proceso de la iniciativa. Que genere impacto, contribuciones importantes. Todos esperamos que frente a una iniciativa logre resolver un problema en particular. Es el objetivo, es el propósito. Por lo tanto, es importante no solo medir, sino que difundir los resultados. Eso también es un efecto que hemos visto que es importante y que contribuye finalmente al objetivo final. Mecanismos que nos permitan a nivel institucional hacer análisis de las contribuciones y también la rendición de cuentas, estar permanentemente en esta instancia de retroalimentación, es decir, volver a la comunidad, contar en lo que vamos, contar los resultados, volver permanentemente, estar con ellos, rendir cuentas en este contexto de la transparencia de la iniciativa, sobre todo en los ámbitos públicos. Identificar los grupos de interés. Cada territorio cuenta una serie de organizaciones individuales, colectivas, en donde está el conocimiento, donde está el saber. Y nosotros como profesionales investigadores tenemos la misión de poder identificar esos grupos de interés y tratar de hacer que ellos compartan estos saberes para que junto a los conocimientos que provienen del área científica se pueda generar entonces este nuevo relacionamiento, no solo con los territorios, sino que con el saber y el conocimiento. Ese conocimiento ancestral, por ejemplo, que está presente en las comunidades, yo creo que es interesante poder no solo rescatarlo, sino que también divulgar. Y a nivel de criterio técnico hemos considerado también importante que todo este marco de información se dé con estructuras claras, con estándares y criterios que nos permitan no solo evaluar, medir, sino que compararnos con otras realidades.
y generar modelos que nos permitan, que si bien es cierto no aplicar directamente, nos permite entonces establecer analogías que nos mejoren nuestra realidad. Y todo esto dentro del marco de metodologías y mecanismos como el aprendizaje más servicio, que es un proceso que además de metodológico técnico permite mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, esta es como una síntesis de los criterios fundamentales que debieran estar presentes si uno quisiera realizar acciones con los territorios, con las comunidades, con las organizaciones. Dentro de este marco es mucho más probable que los resultados que se obtengan sean de carácter bidireccional y que permitan finalmente que todos alcancen los propósitos y los objetivos que se consignan en este diseño, que no es solo un diseño unidireccional de una institución de educación superior que va a un territorio y que genera la solución. Aquí son iniciativas que se co-construyen y que por lo tanto el nivel de involucramiento de las personas y de las comunidades es mucho mayor y mucho más real. Por lo tanto, dentro de este marco, hemos desarrollado, en el caso de la Universidad de Talca, hicimos una consultoría que tenía que ver con un plan estratégico de energía. La idea fundamental o el objetivo fundamental era fundamentalmente poder hacer un diagnóstico y una propuesta con respecto a cómo la comunidad o el territorio veía el tema energético en la región del Maule. Nosotros somos una región que se basa fundamentalmente en producción de madera, bosques, pinos, que están causando mucho daño a nivel del terreno, del suelo, y la idea fundamental, y también generamos harta energía eléctrica a nivel nacional. Tenemos una de los territorios que tiene más centrales de paso que producen energía eléctrica al país, y la idea fundamental era ver si efectivamente ese modelo se iba a sostener en el tiempo. Por lo tanto, la pregunta al territorio fue: ¿cuál sería para ustedes el futuro de la región del Maule en términos energéticos? Entonces, desarrollamos esta estrategia de participación con talleres de la región, con talleres de la provincia, muchos talleres con expertos online, entrevistas individuales a personas que sabían mucho del tema. Nos dimos cuenta que el territorio hay mucho conocimiento con respecto a lo que podía ser el futuro de la región, y desarrollamos iniciativas, y dentro de esta iniciativa hicimos talleres provinciales, por ejemplo. Utilizamos metodologías que están en el borde entre metodología innovadora, metodologías que tienen que ver con aprendizaje más servicio, y metodologías que tienen que ver con procesos de regeneramiento territorial, como el Café del Mundo, probablemente ustedes lo hayan utilizado en algún momento, y el mapeo colectivo, que son dos instrumentos metodológicos muy interesantes para indagar en torno al territorio y a las necesidades que existen en el territorio. Ahora, lo importante es que no solo se queda en la línea de diagnóstico, sino que también están en la línea de propuestas. Y por eso es importante, porque en este tipo de diseño metodológico es la comunidad la que propone y quien finalmente genera este tipo de soluciones. Nosotros finalmente terminamos siendo como el guía, como el orientador. Y luego sistematizamos la experiencia y entregamos la información a las instituciones que nos piden, pero también a la comunidad. Entonces, en ese sentido, este proyecto, que tenía que ver con esta estrategia de diagnóstico a nivel de energía, utilizamos esta metodología como Café del Mundo y el mapeo colectivo para generar esta instancia de discusión y debate en temáticas que eran muy contingentes, que tenían que ver en este caso como con la energía, cómo el territorio está produciendo energía y qué espera en un futuro de 10 años aproximadamente. El Café del Mundo es una instancia metodológica muy interesante que puede ser, en términos participativos, de generar un universo de 30 personas, hasta 300 personas pueden participar. Son mesas súper dinámicas que trabajan en base a preguntas que se generan
en una etapa previa, en un guión temático previo, validado con la comunidad. En cada mesa se presenta una pregunta y esa pregunta es respondida por todos los participantes del café, puesto que se trasladan de una mesa a otra y en cada mesa hay una pregunta, con la idea de que cada integrante responda a esa pregunta. Por lo tanto, es bastante dinámica y ahí funcionan los discursos y se materializan en propuestas concretas. Entonces, yo lo sugiero como una buena metodología para poder intervenir en las comunidades y en diferentes ámbitos. En este caso, cada mesa, por ejemplo, habían preguntas de este tipo. ¿Cuáles son las principales aptitudes que favorecen el desarrollo energético de la provincia de Curicó? En el caso de una provincia de la región del Maule. Cada mesa entonces tenía esta pregunta y cada grupo, que estaba compuesto por 8 o 9 integrantes de la mesa, respondían a esta pregunta. Luego pasaban a la siguiente mesa y en la siguiente mesa había otra pregunta. Entonces la idea fundamental es que cada mesa tuviera una pregunta y que todos respondieran a través de POSIT. Entonces imagínense la cantidad de información que se puede obtener en un rango de 1 hora y media, 2 horas, con respecto a un tema en particular. Tener 100 personas que participan, que opinan y que dan su visión y su percepción con respecto a una problemática en particular. Junto con eso, también quisimos de alguna forma no solo hablar, visibilizar el problema, el diagnóstico, las propuestas, sino que también quisimos situar esta problemática en el territorio. Y la mejor manera o el mecanismo que encontramos para poder visibilizar el problema en un territorio es el mapeo colectivo, y básicamente tiene que ver con la posibilidad de que ellos se puedan situar individual o colectivamente en un plano del territorio, que podría ser la región, y que ellos pudieran rayar, dibujar en el territorio, en el mapa, los principales lugares o, por ejemplo, cuáles son los principales problemas que existen en el territorio, en la región. Existen o no instituciones de educación superior, existen colegios, hay talleres, dónde están los grupos. Entonces la gente iba dibujando en el territorio su propio mapa, su propio territorio, dando cuenta finalmente con productos como este. Es decir, si bien es cierto, hay un mapa, ellos reconocen el mapa, reconocen su territorio y van incorporando las diferentes problemáticas, y así dan cuenta finalmente de que existe un espacio físico donde ocurren este tipo de situaciones. Entonces, es un tema que es interesante, lo hicimos hace poco. Tuvimos salas con 80, 90 personas que participaron, dirigentes, empresarios, y que finalmente no se necesita mucho equipo complejo, sino que más que una sala y 2 o 3 profesionales que puedan orientar esta iniciativa. Entonces es muy recomendable, sobre todo para el trabajo con estudiantes en sus fases de diagnóstico territorial. Otro programa que también está dentro de este marco surge fundamentalmente por la petición de un organismo que es la Gendarmería de Chile, en la región del Maule. Un coronel de Gendarmería nos pidió que por favor, como universidad, ayudáramos a las personas que están privadas de libertad en una serie de talleres o información que tenían que ver con salud pública, con salud integral. Entonces nosotros nos reunimos como equipo de vinculación con el medio y generamos un programa en conjunto con ellos que permitía de alguna forma apoyar a las personas que están privadas de libertad, pero también a las personas que trabajan en la cárcel, a los gendarmes, con apoyo de grupos psicológicos, grupos de programas de salud mental con equipos de psicólogos para trabajar estas temáticas. Entonces el objetivo general, que finalmente se pudo concretar en conjunto con ellos, era fomentar buenas prácticas y conocimientos en el área de salud en los funcionarios y personas privadas de libertad, a través de un proceso de sensibilización y formación en las unidades penales de la región del Maule. Esto lo hicimos en el contexto del COVID. Entonces, la mayor parte de los talleres fueron online y resultaron bastante bien, no solo con los gendarmes
con las personas que trabajan ahí en la institución, sino que también con las personas que están privadas de libertad. El plan de formación y divulgación que se generó para funcionarios, en este caso, contó con el apoyo de carreras como obstetricia y puericultura, con los cuales hicimos un taller de conversando sobre sexualidad y transmisión sexual. También hicimos un taller con el equipo de psicólogos de la universidad que tiene que ver con el manejo de estrés y estrategias de autocuidado. Con el departamento de ciencias de la universidad hicimos un taller acerca de las medidas de prevención de contagio de microorganismos infecciosos, sobre todo con el uso y la usabilidad de los productos. También con salud pública hablamos acerca de los procesos de reproducción social y conducta en salud, con varios talleres que hablaron un poco acerca de las teorías de cambio de conducta en salud. También involucramos a la carrera de odontología en este programa, donde hablamos acerca de los mitos y la verdad sobre las caries, por ejemplo, y otros talleres que se llamaban Juntos contra el Cáncer Oral. También se unió a este programa la carrera de kinesiología, donde hicimos algunos talleres de pilates y pausa activa, sobre todo para los funcionarios. Y finalmente una carrera nueva que lleva como 3 años aquí en la universidad, que es terapia ocupacional, también hizo un taller acerca de cine. Entonces, como ustedes pueden ver, son iniciativas que convergen y invitan, articulan diferentes unidades al interior de la universidad para dar solución a un diagnóstico, a un desafío que surgió de una institución en particular. Actores claves, la Facultad de Ciencias de la Salud. Yo hago clase en este momento en la carrera de obstetricia, hago clase de antropología cultural, y ahí a través de la Dirección de Vinculación con el Medio, fuimos capaces de concertar con muy buena voluntad de las directores y directores de escuela, de la Escuela de Obstetricia, de la Escuela de Odontología, del Departamento de Microbiología, del Departamento de Salud Pública, de la Escuela de Terapia Ocupacional y de la Escuela de Kinesiología. Lo que sí es súper importante, como les decía anteriormente, que generar propuestas o desafíos de este ámbito sin tener una estructura previa, sin tener un apoyo institucional, sin tener claro los principios, los protocolos, los procesos de funcionamiento, de roles, es súper difícil concretar iniciativas de este tipo. Entonces, por eso es importante ese trabajo previo que permite sustentar las bases para hacer un trabajo articulado y que la gente finalmente vea los resultados. Gracias a este programa se beneficiaron alrededor de 3.000 y tantas personas, directas e indirectamente, más de 1.000 funcionarios de gendarmería, que son uniformados y civiles que trabajan al interior, y más de 2.000 personas que están privadas de libertad, a través de la red de internet pudieron optar a estos cursos. 9 unidades penales, no solo a nivel de la región, sino que a nivel de país. Entonces fue un proyecto bastante amplio y extenso. La segunda experiencia, que algo le contaba a Liz al principio, fue un programa que es del 2006, me tocó implementar el año 2006. Bueno, yo tengo 53 años ya y he tenido alguna experiencia de implementar algunos programas, y este programa me permitió desarrollar ciertas iniciativas que eran innovadoras. En ese momento, en el año 2006, la región del Maule pasaba por un problema súper crítico de empleabilidad. Los jóvenes que entraban a estudiar en las universidades no conseguían empleo, por un lado, y por otro lado, claro, se estaban tardando como 3 años y medio en buscar su primer empleo. Y por otro lado, los gobiernos locales, las municipalidades, no tenían proyectos, no tenían iniciativas que les permitieran entonces resolver las problemáticas que estaban en los territorios. Entonces, vimos la posibilidad, y en este contexto de articulación dijimos, bueno, nosotros tenemos los profesionales, el territorio tiene sus problemas, ¿por qué no hacemos un trabajo en conjunto y
seleccionamos a los profesionales recién egresados de la Universidad de Talca y los enviamos a trabajar a los municipios durante un año con la idea de poder desarrollar iniciativas que permitan en el fondo mejorar la calidad de vida. Entonces, finalmente lo que hicimos es que cada municipio se comprometió a pagar el sueldo. Al principio fue una parte del sueldo, la otra parte la pagaba la municipalidad, o la universidad, perdón. Ya con el tiempo, como los resultados que se obtuvieron son muy buenos, al final el municipio pagaba todo el honorario del profesional. Y este profesional, en conjunto con la universidad y con los otros profesionales, generaban proyectos, iniciativas a nivel territorial en cada municipio. Entonces, municipios pobres, pequeños, que no contaban con profesionales, por ejemplo, con arquitectos, porque suele ser muy caro contratar un arquitecto, ahora podían tener un profesional recién egresado de la Universidad de Talca desarrollando proyectos en el territorio. Ingeniería del área de salud, abogados, contadores públicos, ingenieros civiles, ingenieros comerciales, todos postularon a participar en este programa y finalmente estaban un año. Y una vez que egresaban del programa, la municipalidad los contrataba inmediatamente porque tenían experiencia y conocían entonces el desarrollo de esta iniciativa. Tiene más de 15 años el programa, todavía funciona. Yo fui director, implementé el programa, fui director durante 3 años de este programa y después me fui a España a hacer mi doctorado. Entonces de ahí no volví a ser director del programa. Así unos años después retomé el trabajo. Entre el año 2006 que se implementó el programa y el año 2021 fue porque ahí cumplimos 15 años. Se hicieron más de 1.300 intervenciones, más de 1.300 proyectos, la mayor parte proyectos sociales, comunitarios, con temas como asesoría jurídica, gestión de presupuesto, desarrollo económico, auditoría, atención integral de salud, desarrollo organizacional, soluciones habitacionales, o sea, la cantidad de proyectos que se pueden hacer con profesionales jóvenes que adquieren experiencia, generan impacto en los territorios y finalmente aseguran su empleabilidad, ha sido una experiencia bastante buena. Por lo tanto, eso ha permitido, y para terminar, poder generar entonces estas vinculaciones que sí, efectivamente, transforman no solo al territorio, sino que transforman a las instituciones y también mejoran a los procesos de educación y los procesos de modelo educativos que están en este momento en la institución de educación superior, ya que generan esta articulación entre el conocimiento científico, los saberes que hay en el territorio y en las personas, generando propuestas que involucran y que finalmente transforman a todos. Eso ha sido la exposición, Liz. Comentarios, preguntas, dudas, por favor. Excelente, pues voy a tomar la palabra. Me quedé muy sorprendida con todo este trabajo, pues se alinea todo lo que nos comentaste precisamente lo que se viene trabajando en el curso, ¿cierto? Sobre las estrategias, es decir, todo el procedimiento, todo el proceso que conlleva el trabajo con las comunidades, pues verlo reflejado allí. Y importante también para nuestros estudiantes tener en cuenta eso, ¿cierto? Que es una articulación, es aunar esfuerzos de las diferentes instancias. Y lo que vos decías es muy importante tener la evidencia, los indicadores, ¿cierto? No es hacer actividades por hacerlas. Me aclara, ahí me quedó un poquito la inquietud. Entonces, pues, ¿cómo están fortaleciendo eso? Porque eh, claro, uno sabe muchas acciones o escucha o ve por ahí o se hacen trabajos, un taller y eso ya supuestamente está generando impacto en la comunidad, pero sabemos que no es así, ¿cierto? ¿Cómo ha sido, cuál es ese elemento diferenciador que ha permitido transitar precisamente de hacer actividades, digámoslo así,
sueltas a pasar a tener ya indicadores y que sea basado en evidencia, pues que sea una precisamente a lo que le apunta los entornos Sí, académicos y científicos, ¿cierto? Ciencia basada en la evidencia. sí, sí, súper buena la pregunta porque fue muy difícil poder diferenciar una actividad que sea una actividad que vincula, que transforma, que sea vinculación con el medio, frente a otra actividad que las universidades generalmente hacen y hacen históricamente. Entonces, era como decir, bueno, no es que ustedes, todo lo que hayan hecho hasta ahora, no sea bueno, porque, por ejemplo, Ujú. está el concepto de extensión cultural. Entonces, el concepto de extensión cultural implica básicamente que las universidades van a un lugar y dan, por ejemplo, un taller de cine. ¿Ok? Participan 30 personas. ¿Ok? Pero después no van más. Entonces, llega un momento en que nosotros dijimos, bueno, diferenciemos aquellas acciones que son permanentes en el tiempo, que se sostienen eh, a través de programas, por ejemplo. Y hagamos que esa actividad eh, genere una contribución. Y para eso tenemos que construir indicadores. Y para eso tenemos que hacer un estudio de impacto de estas actividades. Primero identificarlas, luego generar indicadores y luego medir estos indicadores durante un tiempo determinado. Pero el primer paso es justamente lo que dices tú, es tratar de diferenciar qué actividades son las que contribuyen finalmente a este marco de vinculación, pero no dejando de lado aquellas que hace permanentemente la universidad, porque no podemos, por ejemplo, nosotros, esta universidad todos los años va a una localidad rural, pobre, donde hay mucha pobreza y donde pasa la única línea de tren que existe en la región del Maule, que es un ramal, que es un tren que une la ciudad con la costa, y es el único tren que existe en el país. Y todos los años, eh, en diciembre, el tren se disfraza de trineo y hay un viejito pascuero que reparte regalo en el tren. Una actividad muy linda, entonces nosotros teníamos la discusión, ¿esto es vinculación con el medio o no es vinculación con el medio? ¿Es extensión o no es extensión? ¿Genera impacto o no genera impacto? Entonces, hay acciones que, si bien es cierto, no están dentro del marco de la vinculación con el medio, sí son importantes. Entonces, para aquellas acciones que sí generan vinculación con el medio y que sí transforman, es importante medirlas y generar indicadores. Pero eso es una pelea interna, una discusión institucional. ¿Y sabes lo que sí ayuda harto? Ayuda a que las instituciones externas, en este caso nosotros tenemos el Consejo Nacional de Acreditación, obliga de alguna forma a las universidades a tener un conjunto de indicadores que den cuenta de este tipo de transformaciones. Porque al final tú vas a un ranking y te acreditan. Nosotros tenemos una de las máximas acreditaciones a nivel nacional, 6 años de 7, y nos evaluaron y nos preguntaron qué acciones de vinculación con el medio ustedes han logrado medir y con qué indicadores. Entonces tenemos que tener esta estructura. Pero es difícil al principio. Se puede, sí. Muy interesante. Muchas gracias por la Interesante. respuesta. Profe. Yo también tengo como varias inquietudes. Me imagino que igual en la construcción de estos indicadores, los indicadores tienen como niveles, por decirlo así. Imagino que hay unos indicadores de, no sé, productos muy concretos, me imagino, y otros como de impacto a largo plazo, ¿cierto? Que les Sí. ayuda a ir diferenciando acciones, programas, proyectos. Claro, esa construcción de eso debe ser muy complejo. Muy, muy, muy interesante la experiencia, doctor Pablo. Muchas gracias. Yo tenía, porque te escuchaba hablar y pues iba como
reflexionando sobre las experiencias, porque todas las universidades de alguna manera pues estamos en ese camino, ¿no? De revisar. Yo creo que la experiencia aquí en Colombia además es complicada, complicada en el sentido de que no hay mucha eh, vinculación entre, o mucho impacto más bien, de las acciones que genera la academia como institución que genera conocimiento, pero que ese conocimiento sirva para transformar o para aportar y el desarrollo del territorio. Y yo creo que la UNAD, por ejemplo, lo ha entendido y lo ha apropiado y se ha metido como en el tema de revisar, porque además como somos una universidad nacional, que por la mediación virtual que tenemos se nos facilita llegar a muchos territorios, que eso es súper bonito, me parece muy lindo de la universidad, llegar a muchos territorios. Sí. Nosotros tenemos estudiantes que están en zonas rurales y que de hecho tenemos muchas dificultades porque ellos no se pueden conectar. Tenemos estudiantes que están de comunidades indígenas, ¿no? Ah, Que esta mediación obviamente les facilita el acercarse porque las universidades desafortunadamente están muy concentradas en las capitales en las capitales de algunos departamentos y además de eso concentradas como en el centro, ¿no? Del país. Entonces, todo gira alrededor de Bogotá, alrededor de Medellín o de Antioquia, de Cali, ¿cierto? O sea, como unos nichos, unos focos muy, muy centralizados, diría yo. Entonces, yo creo que, digamos que la universidad tiene como ese potencial de poder llegar a los territorios y llegar a las regiones y lo ha entendido y ha entendido también como el compromiso que tiene de la transformación sobre el territorio. Y entonces ahora tenemos una cosa que se llaman los CIPAs territoriales, profe Liz, yo creo que ya te ha tocado como vincularte a esos CIPAs que son un desafío y tienen un principio bonito, tienen una intencionalidad se llaman círculos de interacción participativos, académicos y sociales. Entonces, en estos CIPAs congregan estudiantes, docentes y comunidad, ¿cierto? La comunidad académica, ¿no? Y se hacen sesiones en donde se hace un diagnóstico, o sea, son mínimo 3 sesiones, un diagnóstico inicial que es participativo, nosotros utilizamos también mucha cartografía social, árbol de problemas, digamos que estas herramientas que ayudan a identificar dificultades, problemáticas, potencialidades, ¿no? De manera participativa. Y se plantean alternativas y se hacen como otras 2 sesiones donde más o menos se implementan, pero creo yo que nos falta una visión más estructural porque al final el riesgo es lo que tú nos mencionas, ¿no? De revisar, bueno, qué tanto estas actividades, que finalmente terminan siendo un conjunto de actividades, le están apostando a una estrategia de transformación de largo plazo y que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un cuestionamiento y yo veo toda esta estructura que ustedes tienen, me parece, admirable. Incluso pensaba, ahora hace poco que estaba escuchando que la vicerrectora académica y la de desarrollo regional están unidos pensando en reformular los IPA. Yo digo, buenísimo poderles mostrar esto, porque es una experiencia pues de mucho aprendizaje, de mucho impacto y que genera transformación. También pensaba, me imagino que ustedes en estructura que tienen, pues van vinculando proyectos, no sé, trabajos de grado, proyectos de investigación, prácticas profesionales, ¿no? Muchos escenarios de prácticas están directamente en el territorio, van desarrollando actividades que se pueden sostener en el tiempo, pero que imagino que tienen una orientación donde también me imagino que hayan como una especie de niveles. Me imagino que hay unos macroproyectos, que hay unos programas derivados de esos macroproyectos, proyectos, bueno, todos los dispositivos en función de esta visión. Y en eso, bueno, esto es apreciación mía, ¿no? Admiración más bien de todo este trabajo que están haciendo. Me surge la inquietud cuando hablan de las vinculaciones que transforman y pensando en la co-construcción del territorio, pensaba el concepto de territorialidad,
¿no? De, porque lo entiendo teóricamente como en la posibilidad que tenemos de apropiarnos de un espacio, de reconocer nuestra capacidad de incidencia, nuestra capacidad de transformación de ese espacio, pues, pero también, pues, digamos, de daño, ¿no? De mal que le podemos hacer al territorio. Y quería preguntarte si alguna vez han reflexionado sobre eso, lo que significa la territorialidad, y si no sé, si lo han pensado en esa territorialidad entendida así como esa apropiación, em, ¿cuál sería como la diferencia con la vinculación? La, la vinculación que transforma. Ya, Me queda con esa inquietud. Sí. sí, sí, ¿habla? Sí, ahora escucho. Hoy muy buenas las preguntas, muy complejas, dan para... Pero voy a empezar por la primera, una de las cosas que es importante que tú planteas, el tema de los niveles, Ujú. tiene que ver mucho con el modelo educativo. Tiene que ver con el modelo Ujú. educativo. Justamente diste con el punto clave, una de las cosas que nos criticaron durante todos estos años como parte del proceso, era que todas estas acciones de vinculación con el medio, que estaban muy bien estructuradas, muy bien formadas, no generaban mucho impacto a nivel de planes de formación de los estudiantes. Entonces, durante los años nos dimos cuenta que efectivamente teníamos muchas actividades con las comunidades, con los territorios, pero no permeaban los procesos de formación de los estudiantes. El Entonces, currículum. claro, exactamente. Ujú. Entonces, para eso habían dos alternativas. Uno, se generó un programa de formación fundamental, que era un programa que permitía, corría paralelo al currículum de las carreras y que permitía que los estudiantes durante una trayectoria de aprendizaje que partía en primer año hasta el final, pudieran desarrollar ciertas competencias genéricas que les permitieran absorber este tipo de aprendizajes y Ujú. terminaban al final, en el cuarto, quinto año, con proyectos comunitarios. Ellos identifican socios comunitarios. Entonces, cada carrera, cada estudiante de cada carrera termina finalmente desarrollando un proyecto con la comunidad. Entonces, es importante que la universidad Sí, identifique en el claro. territorio eh, quiénes son las personas que habitan el territorio, para que estos estudiantes, que al final son estudiantes de diferentes carreras, se contacten con las organizaciones y generen una solución en conjunto. Eso dentro del plan de formación de cada carrera. Perdóname, ¿y ese podría ser el mismo trabajo de grado, digamos, no sé, de investigación, proyecto aplicado, o es Eh, diferente? es diferente porque en el fondo el nivel de exigencia, como tú lo señalas, es distinto al nivel de grado, Ujú. Ujú. porque este proyecto se basa fundamentalmente en el desarrollo de competencias genéricas que tienen que ver con trabajo en equipo, con liderazgo y Ujú. que no están muy presentes o están también, pero en menor grado en las titulaciones. Ok, claro. Eso por un lado. Entonces ahí tiene el Súper. modelo educativo. Ahí la otra entrada, que es el programa de formación fundamental. Lo otro es que no han solicitado en alguna universidad incorporar metodologías como el aprendizaje más servicio en los planes de formación, en el currículum también, Mm. con este sentido de poder instalar en los estudiantes este aspecto de conciencia social o territorio, identidad y todo. Entonces, ahí hay dos maneras de poder incorporar este tipo de temáticas en el currículum que tienen Ujú. que ver con el modelo educativo. Mm. Eso. Y en términos de territorio, eh, sí, tiene que ver mucho con el tema de la vinculación con las comunidades. En principio nosotros también discutíamos cuál es nuestra vinculación con el territorio. ¿De qué territorio estamos hablando? ¿De un Mm. territorio Claro. que tiene que ver con el área de influencia
de la universidad. Ah, O sea, nosotros tenemos un campus en tal región. ¿Es el territorio o es ujú, más eso? claro. Eh, lo que nos ha ayudado mucho en el concepto de la territorialidad tiene que ver con la identificación de los actores al interior de este espacio. Entonces ya nuestra área de influencia se expande más allá de habitar un sitio específico, una ciudad como Talca. Nosotros estamos conectados con comunas donde no hay sede, pero sí hay territorios donde han habido profesionales que han trabajado ahí. Ujú, O, ujú, claro. o finalmente experiencias como por ejemplo de me acuerdo muy bien de una niña que era de una localidad muy pobre que se llama Empedrado, de aquí de la región del Maule, y que era la única profesional de su familia y de la comuna, en el fondo de la localidad, logra estudiar en la Universidad de Talca y cuando se titula, ingresa a este programa Jóvenes Profesionales y lo único que quiere es volver a su lugar de Ujú, origen para generar proyectos. ujú, Entonces, ahí claro, el territorio se expande, ya, claro. con eso, entonces, pero Y se da a través de la vinculación de las personas en el claro, espacio, digamos. Es claro, exactamente. por eso la Eh, vinculación. y ellos finalmente definen cuál es el espacio donde, o la instancia donde poder intervenir. Y entonces, claro, mientras más personas estén involucradas, esto ya es una cadena que no termina nunca. Ujú. Pero son buenos temas, súper buenos temas de discusión. Súper Sí, interesante. Lo otro que pensaba también a propósito de nuestra especialización y de nuestro curso, porque nosotros aquí estamos revisando todos los fundamentos de salud mental comunitaria. Entonces, lo otro que pensaba también es cómo se trasciende un espacio de bienestar. O sea, cómo se logra, o sea, la transformación en el territorio a través de esta vinculación finalmente va a impactar también el tema de bienestar, sin que de pronto esa sea la intencionalidad, ¿no? Pero sí creo que lo clave, por ejemplo, aquí es ver que hay una planeación y por lo menos hay una organización de cómo ver el territorio Sí. de manera amplia, ¿no? Donde están involucrados distintos actores, donde hay distintas responsabilidades, donde hay distintas formas de acción, de accionar también, ¿no? De vincularse, y que al final, pues digamos que esa transformación se traduce en una búsqueda de el bienestar, ¿no? De mejoramiento de calidad de vida, de ujú, oportunidades, ¿no? Y pues eso sin duda, pues impacta también la salud mental comunitaria. Entonces, o sea, lo interesante de esto ujú, es, mira, estamos pensando, es una estrategia de un actor social que es la universidad, que es la academia, que se encarga de la educación y de la formación, pero que también está viéndose vinculado dentro del mismo territorio y sobre una reflexión de qué está haciendo por ese territorio. Mm, Y esa respuesta al final pues impacta el bienestar. mm, Parece bonito, súper sí, interesante. Ujú, sí, sí, exacto, sí. ujú, Sí, yo sí, también me uno allí porque el eje articulador es precisamente eso, la salud mental. Todo lo que gira alrededor de allí, ¿cierto? Como mencionar la experiencia de la estudiante que la ujú, única profesional de la región, ¿cierto? Y cómo llega a ujú, impactar. También me parece muy interesante porque allí se une esto a las políticas públicas también, ¿cierto? No solo de salud, sino también gubernamentales y cómo lograron ustedes hacer ese ujú. enganche con la voluntad política, porque llegar a que, bueno, parte de ese salario lo asume la mm, universidad Buenísimo. y ya toda la municipalidad, ¿cierto? Entonces, también es un trabajo allí de voluntades políticas Ujú, que son la base es fundamental para ello. Yo sé que Paula aquí nos cuenta eso como en media hora, pero eso tiene cierto detrás claro. toda una estructura y unas Es- complejidades muy Sí. altas. Bueno, y a mí me llama mucho la atención porque ustedes están, bueno,
que aquí se quedaríamos como 3 horas con Pablo, pero sabemos porque es que se ve nosotros todo el tiempo. Porque mira que le están apuntando al 2030, entonces no sé si también esa agenda se une con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Que le apuntan al 2030 precisamente eh, orientados hacia el bienestar, no solamente pues de un grupo, sino de la población en general, y según dice inclusive alineamientos internacionales, ¿cierto? Es decir, estas políticas que se dan a nivel de todos los países. Y el otro asunto pues, que me llama pues, mucho la atención es que eso es la sostenibilidad de este proyecto que ya lleva 16 años, ¿cierto? Es decir, cómo se gestó y la permanencia en el tiempo. Me parece muy interesante. Sí. Ahí Sí, hice como pregunta, observación y admiración. sí. Ese programa en particular le tengo mucho cariño yo porque fue mi primera experiencia en la Universidad de Talca, el año 2006. Y claro, efectivamente, en esa época un profesional se demoraba más de 3 años en buscar su primer trabajo. Entonces, yo entrevisté a muchos estudiantes, muchos profesionales recién egresados, y al final decían, bueno, mi familia se endeuda en la universidad y yo estoy titulado y no tengo trabajo. Entonces, tenía había un tema de incluso de como renegar todo lo que habían hecho como profesionales. Y por otro, claro, y por otro lado están en las localidades pobres, comunidades rurales, donde un municipio funcionaba con 2 profesionales y el resto eran técnicos, administrativos, que en el fondo se dedicaban a gestionar, administrar más que gestionar, administrar los subsidios que llegaban del gobierno central. Entonces, como yo había trabajado 7 años en municipios rurales, entonces entendía la lógica de cómo funcionaba. Entonces dijimos, ya, bueno, tenemos profesionales recién egresados, tenemos profesionales, tenemos problemas en las comunas, hagamos de esto un programa. Entonces lo postulamos al gobierno regional del Maule y nos financió el edificio y nos financió el financiamiento del programa por 3 años. Entonces nosotros pudimos, en el fondo, con esa plata, contratar, construir el edificio, implementarlo y tenerlo como sede y contratar al principio 30 profesionales recién egresados. Entonces, donde le pagábamos una parte del sueldo, un tercio, y el resto lo pagaba el municipio. Entonces, tuvimos que incorporar un diplomado para los profesionales como enganche también. El profesional, si bien es cierto, postuló mucha gente, el profesional a veces decía, bueno, claro, el ingeniero comercial venía al programa y decía, ya, yo quiero un trabajo de tal característica. Entonces, no entendían que en el fondo era más bien un trabajo en el territorio, de colaboración, donde el sueldo no iba a ser muy alto al principio. Y finalmente, el profesional con este diplomado se preparaba en temáticas que la universidad, fíjate, no daba. Por ejemplo, en esa época la universidad no enseñaba al estudiante a hacer proyectos con fondos públicos, por ejemplo. Entonces nosotros lo compensamos con un diplomado. Entonces, el estudiante, el egresado estaba 1 año trabajando y salía titulado de diplomado en gestión de proyectos. Además, entonces, finalmente, las comunidades tenían sus proyectos, el profesional vivía 1 año en la localidad, desarrollaba proyectos al interior de la institución, desarrollaba proyectos comunitarios, y así nos hemos mantenido durante todo este tiempo. Ahora, claro, con la diferencia que ahora el sueldo se lo paga el municipio, y una vez que termina el proyecto, el año, lo contrata inmediatamente. Claro, porque un arquitecto que vaya a una comunidad pobre genera un proyecto por cientos de miles de dólares que antes no tenían. Construye un edificio, construye una escuela, construye un consultorio de salud. Un ingeniero civil desarrolla proyectos informáticos en la transformación digital. Un psicólogo desarrolla programas al interior de la escuela, al interior de la salud.
Entonces, es realmente un aporte importante. Y todavía sigue el programa. Sigue, sí. Buenísimo, Sí, muy interesante. interesante, porque invierten el recurso. Claro, El tema exactamente. nuestro es que la inversión se va para otro lado. Claro, y el profesional que está dentro de la institución llama a otro profesional y le dice, oye, yo tengo trabajo y los contrata. Entonces se generan unas Ah, redes laborales buenísimo. importantes. Así es Buenísimo. que tenemos toda la información a través de la consultoría. Nosotros hemos estado implementando modelos en diferentes universidades. Ahora estamos haciendo una consultoría con una universidad que es 100% virtual aquí en Chile también, generando políticas de vinculación con el medio, indicadores. Así que también tenemos Buenísimo. experiencia que en cualquier momento, si crean necesario, les Claro. podemos compartir. Una vitrina. Que valga aquí la cuña, Claro. como decimos aquí, la Claro, publicidad. Ah, aprovechando el momento. Claro. claro. Muy bueno. Muchas gracias, doctor Pablo. Muy buen trabajo. Gracias a Mm. ustedes por la invitación. Muy, Ujú. muy amable. Me encantan estos temas, así que no me canso de hablar. Sí, muy inspirador. Muchas gracias. Bueno, profe, entonces estamos por terminada, ¿cierto? La sesión y cordialmente invitado a otros espacios. Ya aquí fue una abrebocas y, y nos dejó aquí, pues obviamente vamos a ser muy prudentes también con su espacio y disponibilidad. En algún momento, pues, pues sí, porque es un visibilizar trabajos muy interesantes y de pronto que se generen allí algún tipo de articulaciones o sinergias, nunca sabemos, ¿cierto? Y Sí, sería muy pues, interesante, Pablo, con todo eso que nos comenta. Preguntas más, pero no, ya no más preguntas. Yo también, pues, también respetando mucho la disponibilidad y la disposición que Pablo hizo Pablo, pues, nos dio en este espacio. Profe, ya, que no estoy, creo que cierro la sesión. Tan lindo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ahí estaremos en contacto, doctor Pablo, y de pronto te invitamos a otros súper, espacios también. excelente. Muchas gracias. Cuenten conmigo. Muchas gracias por Bueno, todo. Vale. Nos hasta vemos. luego, que Gracias. estén Buen muy día. Que bien. estés bien. Nos vemos. Chao. Chao. Todo lo que